¿Qué va a pasar con mi pueblo? Con mi pueblo, ¿qué va a pasar? Es que está contaminado y eso sí nos puede matar. Es que está contaminado y eso sí nos puede matar. Miren que el agua potable no la podemos tomar. Miren que el agua potable no la podemos tomar. Ay, no la bebas, compañero, porque está contaminada. Cuando yo llegué por aquí en el 1968, esto era muy hermoso, pocas casas, menos habitantes, pero se vivía tranquilo. Uno vivía aquí sabroso. Aquí vivía usted de la montería, de la pesquería, vivía de toda clase de animales. Había ganado, había todos los animales domésticos como cerdos, chivos, gallinas, pavos, patos. Teníamos un río hermoso, todo tiempo tenía pescado para coger. Cada quien tenía su forma de vivir. El final de aquí fue de que vinieron las minas. ¿Por qué? Porque nos han quitado todo. El río, sea agrícola, que no, hoy en día no tenemos donde sembrar, no nos dan empleo, no podemos cazar porque viene la vigilancia nos saca, si no nos saca la vigilancia nos saca el ejército. Si ya uno no cultiva, se ha acabado la ganadería porque las minas son las dueñas de todo el territorio. Pero estamos en muy poquito espacio, tenemos 24 hectáreas, eran 179 hectáreas. La minería ha ocasionado eso, sobre todo Vale, que nos afectó aquí, que fue la que comenzó a explotar esta parte que se llama Mina Pillo, y CNR, que está detrás. Tenemos el Descanso Norte acá, que es Drumo, y ellos entre más vienen más encima del pueblo y nosotros más pequeños. Donde está ese montón de estéril, eso era como allí, planito, y no había cerro por ningún lado. Ahí debajo de ese cerro están manantiales, jagüeyes, están ciénagas, están palmares, ubitales, o sea, toda la fauna metida debajo de ese montón de tierra. Bueno, el trabajo que yo tenía ahí era operar un camión de esos, 777, camiones Kumasu y TR100. Ese era el trabajo que nosotros hacíamos. Yo nunca había trabajado en minería, primera vez que lo hago con Vale. Y me daba de cuenta de que no es la mejor metodología ni la mejor recomendación como ellos están extrayendo el carbón acá. O sea, muchísimas veces ni hacían el descapote que llaman comúnmente, se descapota la tierra, se le recoge la fauna, eso no lo practicaban ellos ahí. El río se está secando. Está seco, si el río, las minas de allá arriba lo han secado. El río Calenturita fue desviado. No hay agua limpia. No tenemos agua como antes, que no se le trataba ni hacía nada y el agua no le hacía nada a nadie. Cada vez que toman el agua aquí, o que a veces llueve, produce el agua diarrea. Hemos notado en nuestra comunidad muchos problemas respiratorios. Hoy diario vivimos con gripa, con apretazón, personas hipertensas. Y hasta los niñitos de aquí a veces también cuando entran, corra para el hospital a llevarlo porque y lo que están apretado haciendo, como están sea. haciendo con asfixia ya. Acá ha muerto mi abuelo, murió problemas respiratorios, y otro señor más, llamado Manuel García, casi 300 metros del botadero que puso Vale, también murió por problemas respiratorios.
llegó Naciones Unidas. Se valoraron 52 niños, de las cuales el 51% estuvo en malnutrición, riesgo de morir. Y habían 2 casos de desnutrición crónica. En el 2012 debía de estar el Hatillo reasentado. Y seguimos aquí sin nada de esperanza cuándo vamos a salir, porque no tenemos la meta hasta cuándo se va a salir. Si las empresas quisieran de que esto se diera en un año se diera. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños de la plata. Nosotros no tenemos ninguna solución sobre de eso de resentamiento, nada. Pero eso es que todos los días reunión. Van a esperar que uno se Todos muera. los días reunión. Que la Todos los mitad días del reunión. pueblo se muera con esta enfermedad que tenemos. Estamos desgastados y yo me imagino o nos imaginamos de que ustedes también están como nosotros. No sabemos qué hacer ya con el proceso. Todos los meses nos reunimos y no sacamos conclusión de nada. La comunidad lo sabe y ellos preguntan que cuándo nos vamos. Quiere salir. Aquí no hay quien diga yo no me voy. No, pero queremos irnos juntos. Yo veo un Hatillo con sus proyectos productivos, trabajando la gente, el que no está en el campo, que cría animales, que críe ganado. Veo a una comunidad sin necesidad de que se tenga que estar humillando trabajándole a las empresas. Hemos sido inteligentes y siento que somos capaces de llevar este proceso hasta el final. Hoy estamos más juntos. Hemos entendido la parábola del tigre cuando llega a cazar las ovejas. Si nos separamos nos comen. Entonces es mejor estar juntos.